Mi nombre es Gerardo Guzmán, soy socio y jefe del área financiera y de reestructuraciones del estudio BBGS, Sacobertis y Landerer Abogados. La misma Ley General del Sistema Concursal establece cuál es el objeto del sistema concursal, en el cual yo estoy de acuerdo, que es principalmente proteger el crédito, ¿no? Dice exactamente que es la recuperación del crédito. Y esto tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque mediante la creación de sistemas concursales que le permitan a los acreedores recuperar el máximo de sus créditos y a los deudores maximizar el valor de sus negocios para poder pagar a estos acreedores de acuerdo al, a la generación de flujos adecuada que tienen, me parece que es lo mejor. ¿Cuál es la explicación detrás de esto de que sea la recuperación del crédito el objetivo de la ley? De que efectivamente cuando tenemos un sistema concursal potente y que garantiza la recuperación del crédito, genera que, yendo un paso más atrás, las entidades que dan crédito, ya sean los bancos o también en las relaciones comerciales con un proveedor, ¿no? Que te puede también financiar a una empresa, todos estos sistemas de generación o otorgamiento de crédito, si existe un sistema de concursal que garantiza la recuperación, entonces se va a ver reflejado en no encarecer el crédito, ¿no? Eso es un tema bien importante, ¿no? Muchos pensamos que el sistema concursal únicamente sirve o tiene efectos cuando la empresa está en crisis, pero no es así. Un sistema concursal que garantiza, como digo, la recuperación del crédito, permite que desde en las épocas en que no hay crisis, ¿no? El crédito no se ve encarecido ni se vea en necesidad el que otorga crédito de encarecer el crédito con más tasas de interés, más garantías o más requisitos. El principal efecto que se está generando hoy en día es que este estado de emergencia ha generado que las empresas no puedan funcionar, ¿no? O sea, el COVID como pandemia a nivel mundial ha generado que se dicte un estado de emergencia, ¿no? Diferentes gobiernos lo han hecho. Y en el Perú, este estado de emergencia ha implicado, como en la gran mayoría de países, un estado de cuarentena, de inmovilización. Esto que ha determinado que muchos negocios no puedan operar. O sea, legalmente los negocios, y muchos de ellos, salvo ciertos sectores muy específicos y estratégicos, la gran mayoría está impedido de funcionar. Entonces, ¿cuál es el impacto del COVID en las empresas y en el cumplimiento de sus obligaciones y en el sistema concursal? Para las empresas el cumplimiento de sus obligaciones es, si no pueden funcionar, no pueden generar flujo. Y si no pueden generar flujo, entonces no pueden pagar sus obligaciones. Entonces, esto como comprenderás, es crucial, ¿no? O sea, una empresa que no puede funcionar, no puede pagarle a sus trabajadores, no puede pagarle a sus proveedores, o sea, no puede pagarle a sus acreedores financieros, no puede pagarle a la SUNAT, o sea, tiene todo un problema, ¿no? Y, y justamente este tipo de situaciones generan, pues, que el sistema concursal se active y dé respuestas eficaces e inmediatas para afrontar estas crisis. Ante la generación del COVID, y seguramente es un tema que lo vamos a ver más adelante, lo que ha pasado es que el gobierno ha decidido dar una norma específica, que es esta norma del denominado PARC, Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal, por el cual está queriendo abordar y tomar una solución ad hoc, ¿no? A esta crisis mediante esta creación de un proceso que es acelerado, es rápido, ¿no? O sea, y ese es el principal objetivo de esta norma, ser rápido y buscar soluciones inmediatas a esta crisis, ¿no? Tú te estás poniendo en un escenario que quizás no quizás, que la nueva norma de procedimientos concursales acelerados no se ha puesto. Es qué pasa con las reestructuraciones que ya están en curso, que se están ejecutando, o sea, reestructuraciones que ya tienen un plan de reestructuración que se están ejecutando. Entonces, pudiera ser que esas empresas igual no están generando flujo, no están funcionando, están paradas, no pueden operar al 100% en todo caso. Entonces, ¿con qué flujo pagan ese plan de reestructuración que quizás se había aprobado antes de que empiece esta crisis? ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar
reestructurar su plan de reestructuración, ¿no? Hacer una adenda, una modificación. Pero la nueva norma no se pone en esa situación, simplemente se ocupa de los casos y de ahí lo voy a explicar muy brevemente, cuando hay una solicitud en trámite de procedimiento concursal ordinario. Entonces, sí creo que tu pregunta es pertinente, porque si bien esta norma está pensada para las empresas que han sido afectadas específicamente con el COVID, también es cierto que hay empresas que pudieran haberse reestructurado o están en curso en una reestructuración y estaban cumpliendo fielmente y puntualmente su plan, pero esta crisis los afectó y determinó que ya no pudieran o no puedan cumplir su plan. Entonces, a esas empresas también hay que darle facilidades. Sí, su crisis no se generó por el COVID, se generó quizás por alguna otra crisis, ¿no? O por la recesión o por la situación que venía viviendo el país desde hace algún tiempo antes del COVID, pero legítimamente también debería poder dársele facilidades para esta reestructuración, ¿no? Y el segundo punto que lo explico bien breve es qué pasa con ya no con las reestructuraciones, pero si es un tema que toca esta nueva norma del parque, es qué pasa con los procesos, con las solicitudes de inicio del proceso concursal ordinario o preventivo que estén ahorita en curso. Bueno, la nueva ley es bien clara, ¿no? Si tú presentas una solicitud para acogerte al parque, ya sea que tengas una solicitud de concurso ordinario preventivo previa o que se presente después de tu presentación al parque, en ambos casos, y simplemente para resumirlo, siempre va a primar que tú te acojas a este procedimiento PAC. Lo cual es una solución, digamos, que puede ser discutible por la naturaleza que pueden tener tanto el PAR como, por ejemplo, el proceso ordinario, ¿no? Que es un proceso de insolvencia en sí, pero la ley ha preferido tener este tipo de solución, ¿no? Entonces, es un poco también cómo impacta en los procesos ya en curso y los procesos que se estén iniciando, ¿no? Yo personalmente creo que la norma concursal que ya existía, ¿no? Y que existe, que es la ley 27809, y contemplaba dos procesos, el ordinario y el preventivo, ya establecía mecanismos para enfrentar este tipo de crisis. Puntualmente, el tema del concurso preventivo. Sin embargo, también soy consciente que lo que existía, la regulación existente, ¿no? Previa a la norma del PARC, no permitía tener procesos realmente rápidos, simplificados y que den una respuesta rápida, ¿no? E inmediata a la necesidad de una situación de insolvencia de las empresas o de las que querían prevenir su insolvencia había un concurso preventivo. Entonces, antes de que se emitiera la norma del PARC, yo incluso señalé que para mí lo que se debía hacer era flexibilizar este proceso preventivo u ordinario y de esa forma brindar un mecanismo a deudores y acreedores para enfrentar esta crisis generada por el COVID. Bueno, la solución ha sido crear un procedimiento específico y me parece que está bien, que es la solución que se ha tomado. Yo particularmente no estaba a favor de ello, porque ya la experiencia nos había enseñado que anteriormente, cuando había otras crisis acá en el país, se han creado procedimientos específicos como el simplificado, el transitorio y otro tipo de procesos, y en realidad la experiencia lo dice, no funcionaron o no fueron la respuesta que se esperaba. Yo sinceramente espero que este parque funcione, ¿no? Que sea la medida de solución y en todo caso es muy importante que si ya se creó este procedimiento, tenga dos temas bien importantes. Se establezcan plazos bastante rápidos de respuesta, es bien importante, y la norma que ha salido del PAR no lo hace, lo reserva para el tema del reglamento, y lo otro es simplificar los requisitos. O sea, sin esas dos cosas, y probablemente haya algunas otras más, pero principalmente esas dos cosas, no vamos a tener un proceso que le sirva a la gente, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, ¿no? A ver, los efectos positivos que yo veo son
y eso sí hay que resaltar, el proceso es exclusivamente digital, y yo creo que es una buena medida, ya que justamente por los efectos de esta pandemia, se está evitando, ¿no?, que las personas se aglomeren, que las personas deban reunirse, por ejemplo, en juntas de acreedores, o tengan que ir a dictar su proceso a las mismas ventanillas de Indecopi. El tema de hacerlo digital, yo creo que está muy bien, y no solamente debería ser para este proceso, debería ser para todos los otros procesos concursales y otro tipo de procesos en general. Y creo que la norma pensaba en esto también en una disposición complementaria final, así que eso me parece un aspecto positivo. El otro aspecto positivo es que se ha buscado simplificar, o se está buscando simplificar el proceso, y eso me parece bien, ¿no? Actualmente los tiempos de respuesta a los procesos concursales normales, o el ordinario, el preventivo, son largos, ¿no? Entonces, yo creo que la norma está buscando y tiene ese propósito, simplificar y hacer el proceso más rápido y simplificado. Ahora, lo cierto es que todavía no sabemos cómo se va a aterrizar ese tipo de medidas. Lo digo porque todavía el reglamento sale en 20 días hábiles, un poco menos, que es lo que establece la norma. Entonces, hay que ver exactamente cómo está aterrizando esos requisitos el reglamento, ¿no? Y dentro de los aspectos negativos, digamos, para simplificar y dar de cada uno dos, me parece que la postergación, perdón, el suprimir a los acreedores laborales el derecho a voto en la Junta, quizás no ha sido la mejor medida. Entiendo la lógica detrás de excluir a los acreedores laborales del proceso acelerado, en la medida que sí, normalmente la carga que tiene Indecopi para resolver los procesos concursales generalmente es la carga laboral, ¿no? Porque son muchos expedientes, un expediente por cada trabajador o ex trabajador. Entonces, normalmente eso sobrecarga al Indecopi y genera que tome más tiempo. Entonces, perfecto, está bien, la medida ha sido excluirlos, evitar que sean reconocidos y por ende que tengan derecho a voto en la Junta de Acreedores, pero el tema es que lo dice la norma, que si ellos tuvieran algún reclamo sobre el crédito, sus créditos, que se reprograman en el PRE, que es el acuerdo, el plan de reestructuración de este proceso acelerado, van a tener que irse ante la autoridad jurisdiccional, ¿no? Un poco eso es lo que dice la norma. Entonces, no se ha creado un espacio intermedio en el cual el trabajador puede conciliar los créditos con su empleador, o puede de alguna manera, o el empleador está obligado a sentarse con su trabajador o con el representante de los acreedores laborales para poder facilitar este tema, ¿no? No se ha buscado eso. Yo sé que hay problemas muchas veces para que los acreedores laborales elijan a sus representantes, ¿no? Que hay un mecanismo que ya está regulado, pero la solución ha sido un poco más extrema, ha sido los excluyo y listo. Y si tienen algún problema, bueno, que se vayan al juicio. Imaginemos, los acreedores laborales son los que menos espalda financiera pueden tener para ir a reclamar un crédito al Poder Judicial, ¿no? A ir a litigar, o sea, un trabajador es difícil, ¿no? Entonces, lo que consideramos en este punto es que eso sí no ha sido no ha sido una medida que si bien ha tenido una intención o un propósito legítimo, no termina en todo caso de contener una regulación pues completa, ¿no? Exclúyelos, pero dale otros derechos, dale otros beneficios, dale sistemas alternativos para para poder satisfacer sus demandas, ¿no? Y el otro punto que yo considero un aspecto negativo es la falta de asignación de un presupuesto específico a Indecopi para este tipo de procedimientos. Hay una disposición final que establece de que Indecopi no va a tener asignación adicional de recursos del Tesoro Público, y que Indecopi lo va a financiar con su mismo presupuesto existente. Entonces, digo, si los presupuestos se aprueban con un año o el año previo, y el COVID es algo que nos ha sorprendido a todos, yo creo que Indecopi no tenía una partida adicional para este tema, es algo que yo me equivoque, ¿no? Entonces, con esto del PAR va a haber una demanda gigantesca de procesos concursales, de solicitudes, y si Indecopi con el mismo personal que tiene asignado para los procedimientos concursales va a atender esto, yo creo que por falta de personal quizás no se va a atender finalmente este objetivo central de la norma, que es ser rápido, ¿no?
porque si tienes poco personal no puedes resolver rápidamente los expedientes. Entonces, ese es otro aspecto que también yo veo que puede ser visto como negativo. Bueno, es una pregunta interesante que puede ser desarrollada quizás con más extensión. Yo voy a resumir un par de puntos que me parecen importantes responder a raíz de tu pregunta. Eh, o sea, un tema importantísimo, voy a tocar dos. El primero es la falta de reconocimiento de los empresarios en el Perú, y esto es algo que es normal, no digo que sea de todos, pero es algo común, tardan o son los últimos en reconocer su propia crisis, ¿no? Entonces, y esto genera muchas veces, o en la gran cantidad de casos, que si ellos reconocen su crisis tarde, eh, la crisis detectada tardíamente es la más difícil de ser revertida o de ser abordada con soluciones eficientes. Entonces, creo que mi visión para el tema del empresariado es generar conciencia y justamente esta situación de crisis nos puede ayudar, pero siempre tiene que haber conciencia de que las medidas, o sea, el empresario tiene que ser el primero en reconocer su situación de crisis, porque en la medida que lo haga oportunamente, entonces la solución va a llegar de manera efectiva, ¿no? Y esto te lo pongo en otro ejemplo porque para ser un poquito más gráfico es la crisis, algunos le equiparan con alguna enfermedad, como un cáncer, ¿no? Conforme va avanzando, si tú la detectas a tiempo, em, la puedes curar, ¿no? Digamos, puedes curarte y salir de la enfermedad a tiempo. Entonces, pero si la dejas avanzar es mucho más difícil. En este caso es algo parecido, ¿no? Las crisis normalmente empiezan con una situación de precrisis, ¿no? O una preinsolvencia, de ahí te vuelves insolvente y dentro de la insolvencia puedes acceder todavía a reestructurarte, o sea, continuar en el negocio. Pero si dejas avanzar la crisis y no tomas medidas, ya estás después en un escenario de disolución y liquidación y ya tienes que extinguirte. Entonces, o sea, lo importante es tomar decisiones rápido, ¿no? Y en este caso del COVID-19, sí es importante decirlo, o alguien preguntará, claro, ¿cómo puedo prever una situación como esta si a todos nos agarró de sorpresa? ¿No? Y eso es verdad, pero también es cierto que una vez que esto apareció, han habido, y lo he visto, hay muchos empresarios que sí se han empezado a organizar y han empezado a proyectarse y han empezado incluso a negociar con sus acreedores, viendo de que esta situación, por ejemplo, va a durar todo el año, todo este año y el inicio del próximo. Entonces, creo que sí, por más que esta situación nos haya agarrado de sorpresas, sí hay medidas que se pueden ir haciendo. Y el segundo punto que quería tocar era el tema del sistema de prevención de crisis, ¿no? O sea, que esto es otro tema muy importante. O sea, ya existen normas en la Ley General de Sociedades que establecen que las empresas cuando empiezan a generar cierto nivel de pérdidas o están afectados con ciertos factores que se pueden leer en sus estados financieros, deben empezar a tener medidas de corrección a nivel, y para eso asignar responsabilidades al directorio, a la junta. Entonces, estos sistemas muchas veces nadie los fiscaliza, no se cumplen. O sea, hay empresas que están en sus estados financieros en situación de pérdida hace años y nadie hace nada por solucionar esos temas. Entonces, creo que sí es importante trabajar en un sistema de prevención de crisis, porque en la medida que estos sistemas se implementen eficientemente y se pongan cierto tipo de controles, lamentablemente hay que controlarlo porque eso es así, creo que se puede mitigar y se puede hacer un filtro para que después las empresas no abunden o la cantidad de empresas en crisis sometidas a procesos concursales sean menores, ¿no? Entonces, creo que ese tema también es algo en lo que hay que trabajar como parte del mejoramiento de los sistemas concursales. Bien, agradecerles a ustedes por la entrevista y se vienen tiempos en los cuales los sistemas concursales van a estar en boga porque justamente estamos en etapa de crisis, pero creo que tenemos que estar listos para dar respuestas apropiadas justamente o situaciones que son de crisis y en las cuales el sistema concursal debe dar respuestas adecuadas y eficientes a estos problemas.